La verdad siempre ha sido una herida abierta en el costado de la historia, sangrando en silencio bajo las capas de dogma y tradición que intentan vendarla. Hay verdades que la humanidad prefiere no mirar de frente, verdades que arden como brasas en la oscuridad de los templos, verdades que los guardianes de la fe han mantenido encadenadas durante siglos porque liberarlas significaría el colapso de estructuras enteras de poder. Y sin embargo, hubo un hombre, un judío excomulgado de Ámsterdam, un filósofo que eligió la soledad antes que la mentira, que se atrevió a desentrañar lo que 2000 años de teología habían ocultado bajo capas de interpretación, miedo y manipulación. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que él vio, lo que él entendió sobre la naturaleza de Dios, sobre la construcción de las religiones y sobre el mecanismo del control espiritual, era tan peligroso que incluso hoy, siglos después de su muerte, sus palabras siguen quemando como ácido en las conciencias de quienes se atreven a leerlas sin filtros. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué es lo que hace que prefiramos vivir en la comodidad de las ilusiones antes que enfrentar la claridad devastadora de lo real? ¿No será acaso que hemos construido toda nuestra civilización sobre fundamentos que no pueden soportar el peso de un solo cuestionamiento sincero? Spinoza no escribió para complacer, no buscó el aplauso de las multitudes ni la aprobación de las autoridades eclesiásticas. Escribió porque vio, con una lucidez que cortaba como un bisturí, que la religión tal como se practicaba en su época y tal como se sigue practicando hoy en muchos rincones del mundo, no era un camino hacia Dios sino un instrumento de dominación. Vio que el miedo, no el amor, era el cemento que mantenía unidos los templos. Vio que la superstición, no la razón, era el lenguaje preferido de quienes decían hablar en nombre de lo divino. Y lo que es más peligroso aún, vio que las escrituras sagradas, esos textos que millones de personas consideran la palabra literal de Dios, eran en realidad construcciones humanas, productos de contextos políticos específicos, herramientas diseñadas para controlar poblaciones y consolidar poderes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué sucede cuando descubrimos que aquello que nos dijeron que era eterno e inmutable es en realidad temporal y fabricado? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando dejamos de aferrarnos a las muletas de la doctrina y aprendemos a caminar solos en el terreno resbaladizo de la duda? En el siglo XVII, en las calles de Ámsterdam, una ciudad que se jactaba de ser tolerante y libre, Spinoza fue declarado hereje por su propia comunidad judía. El herem, la excomunión más severa que la tradición judía puede imponer, cayó sobre él como una lápida. Fue expulsado, maldecido, borrado de los registros de su pueblo. Nadie podía hablarle, nadie podía acercarse a él, nadie podía leer sus escritos bajo pena de sufrir el mismo destino. ¿Por qué? ¿Qué había dicho este joven pulidor de lentes que resultaba tan intolerable para los rabinos de Ámsterdam? Había dicho simplemente esto: que Dios no es un rey sentado en un trono celeste, dictando leyes y castigando a los desobedientes, sino que Dios es la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo emerge y en la cual todo existe. Había dicho que los milagros son imposibles porque la naturaleza no puede contradecirse a sí misma, que las leyes naturales son las leyes de Dios y que creer en milagros es insultar la perfección divina. Había dicho que Moisés no escribió el Pentateuco, que los profetas no eran receptores pasivos de mensajes celestiales, sino seres humanos con imaginaciones vívidas y agendas políticas. Había dicho, en resumen, que todo lo que nos habían enseñado sobre Dios y la religión era una mezcla de verdades parciales, malentendidos y mentiras deliberadas. Y sin embargo, aquí estamos, viendo desde algún lugar del mundo estas palabras que viajan a través del tiempo y el espacio para llegar hasta nosotros. Tú que estás mirando esto ahora mismo, ¿desde qué ciudad, desde qué país estás presenciando este momento? ¿Qué hora es ahí donde estás? Escríbelo en los comentarios, porque hay algo profundamente hermoso en saber que estas ideas atraviesan fronteras y usos horarios, que alguien en Buenos Aires a las 3 de la tarde y alguien en Madrid a las 8 de la noche y alguien en Ciudad de México al mediodía están todos compartiendo este instante de reflexión, todos enfrentando las mismas preguntas que Spinoza se hizo hace más de 300 años.
Y si estas palabras resuenan en ti, si sientes que hay algo aquí que necesita ser compartido, envía este video a un amigo cercano, a alguien en quien confíes, con el deseo sincero de que bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad, cuando se comparte con amor, tiene el poder de transformar no solo mentes, sino también vidas. Spinoza vivió gran parte de su vida adulta en una modesta habitación alquilada, puliendo lentes durante el día para ganarse la vida y escribiendo por las noches a la luz de una vela. Rechazó ofertas de cátedras universitarias porque sabía que aceptarlas significaría comprometer su libertad intelectual. Rechazó una pensión del rey de Francia porque no quería estar en deuda con ningún poder político. Eligió la pobreza, la soledad y el ostracismo antes que traicionar lo que su razón le había mostrado. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar ese precio por la verdad? ¿Cuántos de nosotros sacrificaríamos la comodidad, la aceptación social, la seguridad financiera por el simple derecho de pensar libremente? La mayoría de nosotros, si somos honestos, preferiríamos la mentira cómoda a la verdad incómoda. Preferiríamos ser parte del rebaño antes que ser el lobo solitario. Y eso es precisamente lo que las instituciones religiosas han explotado durante milenios. Nuestro miedo a estar solos, nuestro deseo desesperado de pertenecer, de ser amados, de ser salvados. Pero Spinoza entendió algo fundamental que cambia todo el juego, que el miedo es el enemigo de la libertad y que la libertad es la única condición en la cual el ser humano puede alcanzar algo parecido a la felicidad verdadera. En su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político, Spinoza desmanteló sistemáticamente todos los pilares sobre los cuales se había construido el edificio del poder religioso. Mostró que los profetas del Antiguo Testamento no eran videntes místicos, sino líderes políticos que usaban el lenguaje religioso para movilizar a sus pueblos. Mostró que los milagros reportados en las Escrituras eran o malentendidos de fenómenos naturales o invenciones diseñadas para inspirar temor y obediencia. Mostró que la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, que escucha plegarias y otorga favores, es una proyección infantil de nuestros propios deseos y miedos. Mostró que las religiones organizadas no son caminos hacia la verdad, sino sistemas de control social, diseñados para mantener a las masas dóciles y a las élites en el poder. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida, puede ser refutada, puede ser aplastada con argumentos o con espadas. Pero la duda es como el agua que se filtra por las grietas de un muro, lenta, silenciosa, imparable. La duda no se puede quemar en una hoguera. La duda no se puede excomulgar. La duda crece en la oscuridad, se multiplica en secreto, y eventualmente, cuando suficientes personas comienzan a dudar, todo el edificio se derrumba. Los inquisidores lo sabían, los rabinos lo sabían, los imanes lo sabían. Por eso Spinoza era tan peligroso, no porque propusiera una nueva religión para reemplazar a las viejas, sino porque mostraba que ninguna religión era necesaria en absoluto, que cada ser humano, usando su propia razón, podía entender la naturaleza de Dios directamente, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin rituales, sin libros sagrados. La pregunta central que Spinoza planteó, la pregunta que 2000 años de teología intentaron evitar, es esta: ¿qué es realmente Dios? No qué nos gustaría que Dios fuera, no qué nos dijeron que Dios es, sino qué es en realidad, si podemos conocerlo a través de la razón en lugar de la fe ciega. Y su respuesta fue tan simple como devastadora: Dios es la naturaleza, no un creador separado de su creación, no un juez sentado en el cielo, no un padre que premia a los buenos y castiga a los malvados. Dios es todo lo que existe, la sustancia infinita de la cual todas las cosas finitas son modos o expresiones. No hay nada fuera de Dios, porque Dios es todo. No hay sobrenaturaleza, no hay milagros. No hay eventos que violen las leyes naturales, porque las leyes naturales son las leyes de Dios. Entender esto, verdaderamente comprenderlo, es experimentar lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que es simultáneamente el amor de Dios por sí mismo, y nuestra participación en ese amor, cuando comprendemos nuestra naturaleza verdadera. Esta visión era y sigue siendo
profundamente subversiva. Porque si Dios es la naturaleza, entonces no hay cielo ni infierno, no hay recompensas eternas ni castigos eternos, no hay pecado en el sentido tradicional, porque el pecado implica la violación de un mandato divino, y si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que sucede es necesario, parte del orden causal infinito que es la naturaleza misma. Esto no significa que todo sea permisible, no significa que la moral desaparezca. Al contrario, Spinoza desarrolló una ética rigurosa basada no en el miedo al castigo, sino en la comprensión de lo que genuinamente contribuye a nuestra felicidad y realización. Mostró que vivir según la razón, entender nuestras pasiones en lugar de ser esclavizados por ellas, buscar el conocimiento antes que el placer inmediato, es el camino hacia lo que él llamaba beatitudo, la bendición o felicidad suprema. Pero esta ética no necesita de un legislador divino externo, no necesita de la amenaza del infierno ni de la promesa del paraíso. Se sostiene por sí misma, en la comprensión de lo que realmente somos y de cómo podemos florecer. Los teólogos de su época, y muchos de los nuestros, se horrorizaron ante esta visión. La acusaron de ateísmo, aunque Spinoza insistía en que su filosofía era profundamente religiosa, que revelaba a Dios de una manera más perfecta y sublime que cualquier antropomorfismo tradicional. Lo acusaron de destruir la moral, aunque su ética era más exigente y rigurosa que la de la mayoría de los sistemas religiosos. Lo acusaron de negar la inmortalidad del alma, y aquí tenían razón, aunque lo que Spinoza negaba era la idea supersticiosa de un alma personal que sobrevive a la muerte del cuerpo y es juzgada por sus acciones terrenales. Para Spinoza, la inmortalidad que importa no es la supervivencia temporal, sino la participación en lo eterno aquí y ahora. En este momento, cuando comprendemos verdades eternas y nos conectamos con el orden infinito de la naturaleza. Pero hay algo más profundo aún en la crítica de Spinoza a la religión organizada, algo que va más allá de las cuestiones metafísicas sobre la naturaleza de Dios. Spinoza vio con claridad implacable cómo las religiones habían sido usadas históricamente como herramientas de opresión política. En el Tratado Teológico Político, analizó cómo los estados teocráticos del Antiguo Testamento funcionaban, cómo los sacerdotes acumulaban poder declarándose intérpretes exclusivos de la voluntad divina, cómo las leyes religiosas se mezclaban con las leyes civiles para crear sistemas donde la disidencia espiritual era indistinguible de la traición política. Mostró cómo los profetas no eran figuras apolíticas que recibían mensajes celestiales, sino actores políticos profundamente involucrados en las luchas de poder de su tiempo. Moisés, según Spinoza, no fue simplemente un líder espiritual, sino un legislador genial que estableció un Estado basado en la autoridad religiosa, donde cada ley civil se presentaba como mandato divino, haciendo imposible cuestionar el orden establecido sin cuestionar a Dios mismo. ¿No es esto exactamente lo que vemos aún hoy en tantas partes del mundo? ¿No son las teocracias modernas herederas directas de este modelo? ¿Y no es cierto que incluso en estados supuestamente seculares, la religión sigue siendo invocada constantemente para justificar políticas, para movilizar votantes, para legitimar guerras, para oprimir minorías? Spinoza nos mostró que este no es un accidente, no es una corrupción de algo puro, sino que está en la naturaleza misma de la religión institucional, porque la religión, cuando se organiza, cuando se jerarquiza, cuando se convierte en institución, inevitablemente se convierte en instrumento de poder, y el poder corrompe, siempre lo hace, especialmente cuando se disfraza de santidad. La pregunta que debemos hacernos es si estamos listos para enfrentar estas verdades, si estamos dispuestos a mirar sin parpadear la historia de nuestras propias tradiciones religiosas y ver no solo los momentos de belleza y compasión que ciertamente existen, sino también los siglos de guerra, inquisición, esclavitud, genocidio, opresión de mujeres, persecución de disidentes, todo justificado en nombre de Dios. Podemos admitir que la Iglesia Católica, durante siglos, fue uno de los mayores obstáculos para el progreso humano, quemando científicos, prohibiendo libros, aplastando cualquier pensamiento que desafiara su autoridad. Podemos reconocer que el Islam radical de hoy es heredero de una larga tradición de intolerancia que está codificada en sus textos sagrados
por mucho que los musulmanes moderados intenten reinterpretar esos textos. Podemos ver que el sionismo político moderno usa las promesas del Antiguo Testamento para justificar la ocupación y la opresión, exactamente como Spinoza describió que los antiguos israelitas usaban la religión para justificar sus conquistas. Estas no son preguntas fáciles, tocan fibras sensibles, desafían identidades profundamente arraigadas. Pero Spinoza nos enseñó que la verdad no se detiene ante nuestras sensibilidades. La verdad no se inclina ante nuestras tradiciones. La verdad es lo que es, independientemente de lo que queramos que sea. Y la verdad sobre la religión organizada es que ha sido, a lo largo de la historia, tanto fuente de consuelo como instrumento de terror, tanto inspiración para el arte y la ética, como justificación para los peores crímenes de la humanidad. ¿Podemos sostener ambas verdades simultáneamente? ¿Podemos reconocer el bien que la religión ha hecho mientras admitimos el inmenso daño que ha causado? ¿O estamos condenados a perpetuar el patrón milenario de defender ciegamente nuestra tribu mientras demonizamos a las otras? Spinoza creía que era posible algo diferente. Creía que los seres humanos podían liberarse de la superstición, podían aprender a pensar por sí mismos, podían construir sociedades basadas en la razón y la libertad en lugar del miedo y la obediencia. Pero también era realista sobre cuán difícil sería este proceso. Sabía que la mayoría de las personas prefieren la certeza de la fe a la incertidumbre de la razón. Sabía que los poderes establecidos lucharían con todas sus fuerzas para mantener su control. Sabía que él mismo no viviría para ver el triunfo de sus ideas, y tenía razón. Sus libros fueron prohibidos en casi toda Europa. Fueron quemados públicamente. Fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Durante más de un siglo después de su muerte, admitir ser espinosista era arriesgar la reputación, la carrera, incluso la vida en algunos lugares. Y sin embargo las ideas sobrevivieron, se filtraron lentamente en la conciencia europea. Influyeron a la Ilustración, inspiraron a los revolucionarios americanos y franceses, prepararon el terreno para la separación entre Iglesia y Estado, para la libertad de expresión, para los derechos humanos. Cada victoria del pensamiento libre, cada avance del secularismo, cada paso hacia una sociedad donde las personas puedan pensar y creer lo que quieran sin miedo a la persecución, es en parte tributo al coraje de Spinoza, porque él mostró que era posible, mostró que se podía desafiar a todo el aparato de la ortodoxia religiosa y sobrevivir, al menos intelectualmente. Mostró que la razón podía sostenerse por sí misma, sin necesidad de muletas teológicas, pero la batalla está lejos de terminar. Vivimos en una época de resurgimiento religioso, de fundamentalismos de todo tipo, de políticas identitarias basadas en creencias religiosas. En muchas partes del mundo, la religión no está retrocediendo sino avanzando, reclamando espacio en la esfera pública, exigiendo que sus dogmas sean respetados, que sus sensibilidades sean protegidas, que sus textos sagrados estén por encima de la crítica. Vemos esto en el terrorismo islámico, que justifica la masacre de inocentes citando versos del Corán. Vemos esto en el fundamentalismo cristiano, que lucha contra la educación científica y los derechos reproductivos. Vemos esto en el ultranacionalismo hindú, que persigue a las minorías religiosas en India. Vemos esto en el extremismo judío, que usa la religión para justificar la expansión de asentamientos y el desprecio por los derechos palestinos. Todas estas manifestaciones diferentes de la misma dinámica que Spinoza identificó hace más de 3 siglos. El uso de la religión como arma política, como herramienta de división, como escudo contra la crítica racional. ¿Qué habría dicho Spinoza si pudiera ver nuestro mundo hoy? Probablemente no se habría sorprendido. Entendía la naturaleza humana demasiado bien como para esperar que la razón triunfara fácilmente sobre la pasión. Entendía que el miedo, la esperanza, la superstición, el deseo de certeza, son fuerzas poderosas que no desaparecen simplemente porque les opongamos argumentos lógicos. Pero también creía que el progreso era posible, que la educación podía marcar la diferencia, que cada generación que crecía con mayor acceso al conocimiento y mayor libertad de pensamiento tenía mejores posibilidades de liberarse de las cadenas de la superstición que la anterior.
Era un optimismo cauteloso, basado no en la fe, sino en la observación de cómo el conocimiento genuino, una vez adquirido, es difícil de erradicar completamente, y hay razones para compartir ese optimismo cauteloso. A pesar de los fundamentalismos, a pesar de los retrocesos, la tendencia general en las sociedades más educadas y prósperas es hacia una menor religiosidad, hacia una mayor separación entre Iglesia y Estado, hacia un mayor escepticismo sobre las afirmaciones religiosas tradicionales. Las encuestas muestran que en Europa, en América del Norte, en partes de Asia, las nuevas generaciones son significativamente menos religiosas que sus padres. No necesariamente ateas, pero ciertamente menos dispuestas a aceptar sin cuestionamiento las doctrinas de las religiones organizadas. Esto no significa que la espiritualidad esté desapareciendo, sino que está tomando formas más individuales, más eclécticas, menos atadas a instituciones y dogmas. Las personas buscan significado, pero lo buscan en sus propios términos, no en los términos dictados por autoridades religiosas que afirman tener un monopolio sobre la verdad. Este es exactamente el tipo de espiritualidad que Spinoza defendía, una espiritualidad basada en la razón, en la comprensión de la naturaleza, en la conexión con el orden infinito de las cosas. No necesita templos, no necesita rituales, no necesita sacerdotes. Puede ser practicada en soledad, en contemplación de las estrellas, en el estudio de la ciencia, en la creación del arte, en el cultivo de relaciones humanas basadas en la comprensión mutua y el respeto. Es una espiritualidad que no promete inmortalidad personal ni recompensas celestiales, pero ofrece algo quizás más valioso, la posibilidad de vivir esta vida, esta única vida que tenemos con certeza, de manera plena, consciente, libre de los miedos y supersticiones que han atormentado a la humanidad durante milenios. Pero para alcanzar esta libertad, debemos estar dispuestos a pagar el precio que Spinoza pagó. Debemos estar dispuestos a cuestionar todo, incluso y especialmente aquello que nos enseñaron que era sagrado e incuestionable. Debemos estar dispuestos a enfrentar la posibilidad de que nuestras creencias más profundas sean erróneas. Debemos estar dispuestos a vivir con la incertidumbre, con la ambigüedad, con el reconocimiento de que hay preguntas para las cuales no tenemos respuestas y quizás nunca las tendremos. Esta es una tarea difícil, quizás la más difícil que un ser humano puede emprender. Es mucho más fácil aferrarse a las respuestas simples que ofrecen las religiones, a las certezas cómodas, a la promesa de que alguien más ha resuelto los grandes misterios por nosotros y todo lo que tenemos que hacer es obedecer y creer. Pero esa facilidad tiene un costo. El costo es nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra dignidad como seres racionales. Cuando entregamos nuestra capacidad de pensar críticamente a una autoridad externa, cuando aceptamos respuestas porque vienen de un libro sagrado o de un líder religioso, en lugar de porque las hemos examinado y encontrado convincentes, dejamos de ser agentes libres y nos convertimos en instrumentos de otros. Y la historia nos muestra una y otra vez a dónde conduce esto: a guerras religiosas, a inquisiciones, a genocidios, a la opresión de cualquiera que piense diferente, a siglos de oscuridad intelectual donde el progreso humano se estanca porque cada nueva idea debe pasar primero por el filtro de la conformidad religiosa. Spinoza vio todo esto con una claridad profética. Vio cómo las religiones organizadas, por más que predicaran amor y compasión, inevitablemente producían división y odio. Vio cómo las doctrinas de salvación exclusiva, la idea de que solo mi religión tiene la verdad y todos los demás están condenados, llevan lógicamente a la intolerancia y la violencia. Vio cómo el concepto mismo de fe, definida como creencia sin evidencia, o incluso contra la evidencia, es intelectualmente peligroso porque entrena a las personas a valorar la lealtad tribal sobre la búsqueda honesta de la verdad, y propuso una alternativa radical. Una sociedad donde la libertad de pensamiento y expresión fueran valores fundamentales, donde ninguna creencia estuviera protegida de la crítica, donde la autoridad del Estado se limitara a mantener la paz civil y no se extendiera a regular las opiniones de los ciudadanos sobre asuntos religiosos o filosóficos. Esta visión era revolucionaria en el siglo XVII y en muchos sentidos
sigue siendo revolucionaria hoy, porque aunque hemos avanzado hacia la separación entre Iglesia y Estado en muchos países, esa separación es siempre precaria, siempre bajo amenaza de grupos religiosos que quieren imponer sus valores a toda la sociedad. Y más allá de las cuestiones legales, existe la cuestión cultural de cómo tratamos las creencias religiosas en el discurso público. Hay una expectativa ampliamente compartida de que las creencias religiosas merecen un respeto especial, que no deben ser ridiculizadas o criticadas de la misma manera que criticamos ideas políticas o científicas. Esta expectativa es el residuo de siglos durante los cuales cuestionar la religión era literalmente peligroso para la vida, pero Spinoza nos mostró que es precisamente esta protección especial lo que debemos rechazar si queremos una sociedad verdaderamente libre. Las ideas religiosas deben estar sujetas al mismo escrutinio crítico que cualquier otra idea, no más, pero definitivamente no menos. ¿Y qué revelaría ese escrutinio? Revelaría lo que Spinoza ya sabía, que las afirmaciones centrales de las religiones tradicionales son insostenibles a la luz del conocimiento moderno, que la idea de un Dios personal que escucha plegarias y realiza milagros es incompatible con lo que sabemos sobre cómo funciona el universo, que los relatos de la creación en los textos sagrados son mitología, no historia, que los códigos morales de las escrituras antiguas reflejan los valores y prejuicios de sociedades primitivas, no sabiduría eterna, que las promesas de vida después de la muerte son fantasías consoladoras sin base en la evidencia. Esto no significa que las religiones no contengan nada de valor. Contienen poesía, contienen sabiduría práctica sobre cómo vivir, contienen rituales que pueden proporcionar consuelo y comunidad. Pero estos elementos valiosos pueden ser separados de las afirmaciones metafísicas falsas, y de hecho, deben ser separados si queremos retener lo bueno mientras descartamos lo dañino. Spinoza entendió esto perfectamente. Su crítica de la religión no era nihilista. No estaba tratando de destruir todo significado o valor. Estaba tratando de salvar lo que era genuinamente valioso, purificándolo de la superstición y el miedo. Estaba tratando de mostrar que podemos tener una vida ética rica, sin necesidad de creer en historias sobrenaturales, que podemos experimentar asombro y reverencia ante el universo sin antropomorfizar sus fuerzas como deidades, que podemos encontrar consuelo en la comprensión de nuestra conexión con la naturaleza infinita, sin necesidad de fantasías sobre la supervivencia personal después de la muerte. Esta es una visión madura, adulta de la espiritualidad, una que no requiere de muletas infantiles, pero que no por eso es menos profunda o satisfactoria. De hecho, Spinoza argumentaría que es más profunda y satisfactoria precisamente porque es verdadera, porque se basa en la comprensión genuina de cómo son las cosas, no en ilusiones reconfortantes. Y hay una paz peculiar que viene de aceptar la realidad tal como es, de dejar de luchar contra la naturaleza de las cosas, de comprender que somos parte de un orden vasto e infinito que no fue creado para nuestro beneficio, pero en el cual podemos encontrar nuestro lugar. Esta es la libertad que Spinoza experimentó en su vida solitaria en los Países Bajos. Una libertad no de las circunstancias externas, que a menudo eran difíciles, sino una libertad interior, una serenidad que venía de comprender que nada de lo que le sucediera podía realmente dañar lo que él era en su esencia, un modo de la sustancia infinita, una expresión del orden eterno de la naturaleza. Esta comprensión tiene consecuencias prácticas profundas. Si entendemos que somos parte de la naturaleza, no separados de ella, entonces nuestro bienestar está íntimamente conectado con el bienestar del mundo natural. No podemos destruir el ambiente sin destruirnos a nosotros mismos. Si entendemos que todos los seres humanos son expresiones de la misma sustancia infinita, entonces las divisiones que creamos entre nosotros basadas en raza, nacionalidad o religión se revelan como artificiales y arbitrarias. No hay pueblo elegido, no hay salvación exclusiva, no hay justificación para privilegiar a un grupo sobre otro basándose en afirmaciones sobre el favor divino. Si entendemos que no hay vida después de la muerte, o al menos no del tipo que las religiones tradicionales prometen, entonces la urgencia de hacer de esta vida algo significativo se vuelve más intensa.
No podemos postergar nuestra felicidad y realización para un cielo hipotético. Debemos buscarlas aquí, ahora, en este mundo, que es el único que tenemos con certeza. Estas implicaciones asustaban a los contemporáneos de Spinoza, tanto como asustan a muchas personas hoy, porque significan asumir responsabilidad completa por nuestras vidas. Significan renunciar a la comodidad de tener un plan divino en el cual confiar, un Padre Celestial que nos cuida, una garantía de justicia cósmica donde los malvados serán castigados y los buenos recompensados eventualmente. Significan enfrentar la posibilidad de que el universo es indiferente a nuestro sufrimiento, que no hay nadie a quien rezar cuando estamos desesperados, que la muerte es verdaderamente el final. Es comprensible por qué tantas personas retroceden ante estas perspectivas. Es comprensible por qué prefieren las historias reconfortantes de las religiones, por falsas que sean. Pero Spinoza nos desafía a ser más valientes, nos desafía a enfrentar la realidad sin parpadear, a construir nuestras vidas sobre la roca firme de la verdad en lugar del pantano de las ilusiones. Y nos promete que si tenemos ese coraje, si hacemos ese trabajo difícil, encontraremos algo más valioso que el consuelo fácil de la religión. Encontraremos libertad genuina, dignidad genuina, y una felicidad que no depende de promesas no cumplidas sobre el futuro, sino que puede ser experimentada aquí y ahora, en la comprensión de nuestra naturaleza verdadera y en vivir de acuerdo con la razón. Esta es la verdad que 2000 años de teología intentaron ocultar, que no necesitamos salvación porque no estamos perdidos, que no necesitamos redención porque no estamos caídos, que no necesitamos mediadores entre nosotros y lo divino, porque lo divino no está separado de nosotros. Estamos en Dios, y Dios está en nosotros. No en el sentido místico vago que esta frase a menudo tiene, sino en el sentido filosóficamente preciso que Spinoza le dio. Somos modos de la sustancia infinita, expresiones de la naturaleza divina, partes integrales del orden eterno. Reconocer esto, vivir desde este reconocimiento, es lo que Spinoza llamaba el tercer tipo de conocimiento, el conocimiento intuitivo de nuestra unión con Dios, y es la fuente de la mayor felicidad que un ser humano puede experimentar. Pero este camino requiere valentía intelectual, requiere honestidad radical con uno mismo, requiere la disposición a abandonar creencias queridas cuando la razón las muestra como falsas, requiere soledad a veces, porque el camino de la razón es solitario en un mundo donde la mayoría prefiere las certezas cómodas de la fe. Spinoza lo sabía por experiencia personal. Vivió los últimos años de su vida prácticamente solo, visitado ocasionalmente por un pequeño círculo de amigos y admiradores, pero aislado de las comunidades tanto judía como cristiana, temido y odiado por muchos, incomprendido por más. Y sin embargo, por todos los testimonios disponibles, era un hombre sereno, incluso alegre, que enfrentó su muerte prematura por tuberculosis a los 44 años con la misma ecuanimidad con la que había enfrentado la vida. Hay una lección profunda en eso. La lección es que la felicidad genuina no depende de circunstancias externas favorables o de la aprobación social o de la pertenencia a una comunidad. Depende de la relación que tenemos con la realidad, de si vivimos en la verdad o en la ilusión, de si somos esclavos de nuestras pasiones o maestros de nosotros mismos. Spinoza logró lo segundo, a pesar de todas las adversidades, y su filosofía es un mapa para que otros puedan intentar el mismo viaje. No es un camino fácil, no es un camino que muchos elegirán, pero está ahí, trazado con precisión geométrica en su ética, esperando a aquellos que tengan el coraje de seguirlo. Y en el siglo XXI, ese camino es quizás más relevante que nunca. Vivimos en una época de crisis en múltiples frentes. Crisis ecológica que amenaza la habitabilidad del planeta, crisis política con el resurgimiento de autoritarismos y nacionalismos, crisis social con desigualdades crecientes y fragmentación comunitaria, crisis espiritual con millones de personas sintiendo que sus vidas carecen de significado. Las religiones tradicionales ofrecen sus respuestas a estas crisis, pero esas respuestas están cada vez más desacreditadas, no porque las religiones no tengan nada que ofrecer, sino porque sus afirmaciones centrales sobre la realidad son falsas, y construir soluciones sobre fundamentos falsos no puede funcionar a largo plazo.
Necesitamos algo diferente, algo que sea tanto verdadero como efectivo, tanto racionalmente sólido como prácticamente viable. La filosofía de Spinoza ofrece precisamente eso. Ofrece una comprensión del mundo que es consistente con la ciencia moderna, pero que no es reduccionista o nihilista. Ofrece una ética que es rigurosa y exigente, pero que no depende de mandatos divinos arbitrarios. Ofrece una espiritualidad que es profunda y satisfactoria, pero que no requiere creer en lo increíble. Ofrece, en resumen, un camino hacia adelante para una humanidad que necesita desesperadamente trascender tanto el fundamentalismo religioso como el materialismo vacío que a menudo se presenta como la única alternativa. Pero para que esta visión triunfe, para que la verdad que Spinoza reveló finalmente sea aceptada ampliamente, se requieren dos cosas. Primero, se requiere educación masiva en pensamiento crítico, en ciencia, en filosofía. Las personas necesitan las herramientas intelectuales para evaluar afirmaciones, para distinguir evidencia de especulación, para reconocer falacias lógicas cuando las encuentran. Sin estas herramientas, seguirán siendo vulnerables a la manipulación por parte de líderes religiosos y políticos que explotan sus miedos e ignorancia. Segundo, se requiere coraje moral. El coraje para enfrentar verdades incómodas, para admitir cuando estamos equivocados, para cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Este tipo de coraje es raro, pero no es imposible de cultivar. Spinoza lo demostró. Miles de otros a lo largo de la historia lo han demostrado, y cada persona que lo demuestra hace un poco más fácil para la próxima persona hacer lo mismo. Así que la pregunta para ti, que has llegado hasta aquí en esta reflexión, es esta. ¿Tienes ese coraje? ¿Estás dispuesto a examinar tus propias creencias con la misma honestidad implacable con la que Spinoza examinó las suyas? ¿Estás dispuesto a renunciar a las certezas cómodas si la razón te muestra que son falsas? ¿Estás dispuesto a vivir con la incertidumbre, con la ambigüedad, con el reconocimiento de que hay preguntas sin respuestas fáciles? Si tu respuesta es sí, entonces tienes lo que se necesita para seguir el camino que Spinoza trazó. Y en ese camino, a pesar de su dificultad, encontrarás algo invaluable: la libertad genuina que viene de vivir en la verdad. La historia de cómo las verdades que Spinoza reveló fueron ocultadas, distorsionadas y combatidas durante siglos es en sí misma reveladora. Nos muestra los mecanismos exactos mediante los cuales las instituciones religiosas han mantenido su poder, los métodos que han usado para suprimir el pensamiento crítico, las estrategias que han empleado para mantener a las masas en la ignorancia. Comprender estos mecanismos es crucial si queremos evitar caer en las mismas trampas, si queremos protegernos contra la manipulación, si queremos construir una sociedad genuinamente libre. El primer y más obvio mecanismo es la censura directa. Los libros de Spinoza fueron prohibidos casi inmediatamente después de su publicación. El Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, fue denunciado desde púlpitos por toda Europa. Los gobiernos, presionados por líderes religiosos, emitieron decretos prohibiendo su venta y posesión. Las copias que se encontraban eran confiscadas y quemadas. Las personas sorprendidas leyéndolo o distribuyéndolo podían enfrentar multas, prisión o peor. Este patrón se repitió con su obra maestra, La Ética, publicada póstumamente en 1677. Durante más de un siglo, leer a Spinoza era un acto de desafío, algo que se hacía en secreto, con el riesgo de consecuencias severas. ¿Por qué este miedo tan intenso a un libro de filosofía? Porque los líderes religiosos entendían, incluso si no lo admitían abiertamente, que las ideas de Spinoza eran letales para su autoridad. No se podía refutar a Spinoza simplemente citando las Escrituras, porque precisamente lo que Spinoza cuestionaba era la autoridad de las Escrituras. No se podía apelar a la tradición, porque Spinoza mostraba cómo la tradición era un mecanismo de perpetuación de errores. No se podía recurrir a milagros o revelaciones, porque Spinoza había desmontado sistemáticamente la posibilidad misma de tales cosas. La única opción era silenciar sus ideas, evitar que se propagaran, mantener a la mayoría de las personas ignorantes de su existencia. Pero la censura total nunca es completamente efectiva. Siempre hay maneras de evadir las prohibiciones. Siempre hay personas lo suficientemente curiosas y valientes como para buscar lo prohibido.
así que las autoridades religiosas necesitaban métodos adicionales. El segundo mecanismo fue la distorsión. Si no podían evitar que las personas leyeran a Spinoza, al menos podían intentar controlar cómo lo leían, cómo lo interpretaban. Así comenzó una campaña sostenida de calumnias. Spinoza fue retratado como ateo, cuando en realidad su filosofía estaba saturada de Dios, aunque no del tipo de Dios que las religiones tradicionales reconocerían. Fue acusado de inmoralidad, cuando en realidad su vida era un modelo de virtud estoica. Fue presentado como un destructor de valores, cuando en realidad estaba tratando de establecer la ética sobre bases más sólidas que el miedo al castigo divino. Esta estrategia de distorsión es particularmente insidiosa porque crea una versión caricaturesca del pensador que es fácil de rechazar. Las personas que escuchaban estas caracterizaciones de Spinoza, sin haber leído su trabajo real, podían descartarlo fácilmente como un radical peligroso. Y aquellos que sí leían su trabajo encontraban que era mucho más sutil y matizado de lo que las caricaturas sugerían. Pero para entonces ya habían sido condicionados a verlo con sospecha. Esta es una táctica que vemos repetida una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando no puedes silenciar una idea, la distorsionas hasta que sea irreconocible, hasta que las personas rechacen la caricatura sin siquiera encontrar la idea real. El tercer mecanismo fue la cooptación. Cuando quedó claro que las ideas de Spinoza no podían ser completamente suprimidas ni completamente distorsionadas, algunos pensadores religiosos intentaron asimilarlas, reinterpretarlas de maneras que las hicieran compatibles con la ortodoxia. Surgieron lecturas de Spinoza que afirmaban que realmente no estaba negando un Dios personal, que su panteísmo era compatible con el teísmo tradicional, que su rechazo de los milagros era solo una cuestión de definición, no de sustancia. Estas lecturas eran fundamentalmente deshonestas. Imponían sobre los textos de Spinoza interpretaciones que claramente contradecían su intención, pero servían a un propósito: permitir que las personas se sintieran cómodas con Spinoza sin tener que aceptar las implicaciones radicales de su pensamiento. Esta cooptación continúa hoy. Hay intentos de presentar a Spinoza como compatible con el judaísmo, con el cristianismo, incluso con el islam. Hay teólogos que afirman que la visión de Spinoza de Dios como naturaleza es básicamente lo mismo que lo que ellos creen, solo expresado en lenguaje diferente. Estas afirmaciones son absurdas para cualquiera que lea a Spinoza cuidadosamente. Spinoza rechazó explícitamente la idea de un Dios que crea libremente, que tiene propósitos, que responde a plegarias, que premia y castiga. Rechazó la idea de milagros, de profecía genuina, de revelación sobrenatural. Rechazó la autoridad de las Escrituras como palabra de Dios. No hay manera de hacer estas posiciones compatibles con las religiones teístas tradicionales sin vaciar a esas religiones de cualquier contenido sustantivo. ¿Por qué entonces persiste el intento de cooptar a Spinoza? Porque su prestigio intelectual es tal que tenerlo de su lado sería valioso. Spinoza es ampliamente reconocido como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Su influencia en la filosofía, la ciencia, la política moderna es inmensa. Poder decir que Spinoza realmente estaba de acuerdo con tu religión, o al menos no en desacuerdo fundamental, proporciona una legitimidad que ningún argumento teológico por sí solo puede proporcionar. Pero esta apropiación es deshonesta. Spinoza no puede ser enlistado en la causa de las religiones que pasó su vida criticando. Su legado pertenece a aquellos que valoran la razón sobre la fe, la verdad sobre el dogma, la libertad sobre la obediencia. El cuarto mecanismo, quizás el más efectivo de todos, ha sido simplemente la negligencia educativa. La mejor manera de evitar que las personas sean influenciadas por ideas peligrosas no es prohibirlas o distorsionarlas, sino simplemente no enseñarlas. Y de hecho, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, Spinoza es apenas mencionado, si es que lo es. Los estudiantes pueden pasar por años de educación, incluso obteniendo títulos universitarios en humanidades, sin leer nunca una palabra de Spinoza. Cuando se le menciona, a menudo es solo de pasada, como una figura menor en la historia de la filosofía, eclipsada por Descartes antes de él y Leibniz después de él. La magnitud de su contribución, la radicalidad de sus ideas,
el peligro que representaba para el orden establecido, todo esto es minimizado o ignorado. Esta negligencia no es accidental. Los currículos educativos están moldeados por fuerzas culturales y políticas. Las instituciones religiosas, aunque han perdido mucho de su poder directo, todavía ejercen influencia considerable sobre la educación, especialmente en escuelas privadas, pero también en la determinación de qué se considera importante enseñar en escuelas públicas. Y no es de su interés que generaciones enteras de estudiantes sean expuestas a una crítica sistemática y devastadora de la religión como la que Spinoza proporciona. Mucho mejor mantener a Spinoza como una figura oscura, conocida solo por especialistas, estudiada en departamentos de filosofía, pero no como parte de la educación general de ciudadanos. El resultado de estos 4 mecanismos actuando durante siglos es que las verdades que Spinoza reveló permanecen en gran medida ocultas para la mayoría de las personas. Millones viven sus vidas sin saber nunca que hubo un hombre que mostró rigurosamente por qué las afirmaciones centrales de sus religiones son falsas. Millones siguen aferrándose a creencias que, si supieran lo que Spinoza sabía, reconocerían como insostenibles. Millones sufren bajo el peso de la culpa religiosa, el miedo al infierno, la ansiedad sobre la salvación, sin saber nunca que todo esto es innecesario, que hay un camino hacia la libertad y la felicidad que no requiere ninguna de estas cargas. ¿No es esto una tragedia? ¿No es un crimen contra el intelecto humano que conocimiento tan valioso haya sido suprimido sistemáticamente? ¿No deberíamos estar indignados de que las instituciones que afirman preocuparse por la verdad y el bienestar humano hayan trabajado tan duro para mantener a las personas en la ignorancia? Estas no son preguntas retóricas, merecen nuestra seria consideración, porque si reconocemos la injusticia de esta supresión histórica, entonces tenemos la obligación de corregirla, de asegurarnos de que las generaciones futuras tengan acceso al conocimiento que a generaciones pasadas se les negó. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No podemos cambiar el pasado, no podemos deshacer siglos de censura y distorsión, pero podemos cambiar el futuro. Podemos asegurarnos de que las ideas de Spinoza se difundan ampliamente, de que se enseñen en escuelas, de que se discutan en espacios públicos. Podemos recomendar sus libros a amigos, podemos escribir sobre sus ideas en redes sociales, podemos exigir que sean incluidas en currículos educativos. Cada conversación que tenemos sobre estas ideas, cada persona a la que introducimos al pensamiento de Spinoza, es un pequeño acto de resistencia contra los poderes que han trabajado para suprimir la verdad. Pero debemos ser claros sobre lo que estamos proponiendo. No estamos proponiendo reemplazar una ortodoxia con otra. No estamos sugiriendo que todos deben pensar exactamente como Spinoza, que su filosofía es la verdad final que todos deben aceptar sin cuestionamiento. Eso sería traicionar el espíritu mismo del proyecto de Spinoza, que era promover el pensamiento libre e independiente. Lo que estamos proponiendo es que las ideas de Spinoza sean conocidas, que sean consideradas seriamente, que sean evaluadas por cada persona usando su propia razón. Algunas personas, después de estudiar a Spinoza, podrían rechazar sus conclusiones. Eso está bien siempre y cuando el rechazo esté basado en argumentos racionales y no en lealtad dogmática a tradiciones heredadas. Lo que no está bien es que las personas nunca tengan la oportunidad de encontrar estas ideas en primer lugar. Ahora bien, es importante reconocer que el proyecto de Spinoza, por más valioso que sea, no está exento de limitaciones y problemas. Su filosofía, por más rigurosa que sea en muchos aspectos, descansa sobre premisas metafísicas que no todos encontrarán convincentes. Su demostración geométrica en la ética, por más impresionante que sea como ejercicio intelectual, no es tan indiscutible como él parecía pensar. Hay puntos donde los argumentos dependen de intuiciones que no todos compartirán, donde las definiciones parecen cargadas de manera que determinan las conclusiones de antemano. Esto no invalida su trabajo, pero sí significa que debe ser abordado críticamente, no dogmáticamente. Además, hay aspectos de la filosofía de Spinoza que pueden parecer fríos o insatisfactorios a muchas personas. Su negación de la inmortalidad personal, su insistencia en que todo sucede por necesidad y no hay espacio para el libre albedrío en el sentido tradicional,
Su visión de que los afectos y emociones humanas son parte del orden causal de la naturaleza y deben ser estudiados como fenómenos naturales, más que juzgados moralmente. Todo esto puede parecer que quita algo esencial de la experiencia humana. Las personas quieren creer que sus vidas tienen propósito, que sus elecciones importan, que hay justicia cósmica, que volverán a ver a sus seres queridos después de la muerte. Spinoza niega todo esto, o al menos las versiones tradicionales de todo esto, y no es fácil aceptar esas negaciones. Pero Spinoza argumentaría, y yo creo que tiene razón, que estas dificultades emocionales no son razón para rechazar la verdad. La verdad no está obligada a ser reconfortante. La realidad no está diseñada para satisfacer nuestros deseos. Y de hecho, Spinoza diría que hay un consuelo más profundo disponible en aceptar la verdad que en aferrarse a ilusiones cómodas. El consuelo de saber que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. El consuelo de entender que nuestra existencia, por más breve que sea, es una expresión necesaria del orden eterno de la naturaleza. El consuelo de reconocer que el amor, la belleza, el conocimiento que experimentamos son aspectos de la realidad divina misma, no menos reales o valiosos por no estar acompañados de promesas de inmortalidad. Esta es una visión que requiere madurez emocional y espiritual para apreciar. Requiere que crezcamos más allá de la necesidad de un Padre Celestial que nos cuide, más allá de la necesidad de recompensas y castigos externos para motivarnos, más allá de la necesidad de certezas absolutas para sentirnos seguros. Es una visión para adultos, no para niños, y quizás esa es otra razón por la que ha sido tan resistida. Las religiones tradicionales, en muchos sentidos, mantienen a sus adherentes en un estado de inmadurez emocional, siempre dependientes de autoridades externas, siempre buscando aprobación de figuras parentales divinas, nunca completamente responsables de sus propias vidas. Spinoza nos invita a crecer, a madurar, a asumir plena responsabilidad por nuestra existencia, y sí, eso es aterrador. La libertad genuina siempre es aterradora, porque viene con el peso completo de la responsabilidad. No podemos culpar a Dios cuando las cosas salen mal. No podemos consolarnos con la idea de que hay un plan divino que todo lo justifica. Tenemos que enfrentar la realidad tal como es, a veces cruel, a menudo indiferente, sin garantías de justicia o felicidad. Pero también tenemos que reconocer que esta realidad, por más dura que sea, es la única que tenemos, y que hacer de ella algo significativo depende enteramente de nosotros. Esta es la carga, pero también el regalo de la visión de Spinoza, la carga de la responsabilidad total, el regalo de la libertad total. No todos querrán o podrán aceptar este paquete completo, y está bien. Como dije, no estamos proponiendo una nueva ortodoxia, pero para aquellos que estén listos, para aquellos que tengan el coraje y la madurez para aceptarlo, lo que Spinoza ofrece es invaluable, una manera de vivir que es al mismo tiempo completamente racional y profundamente satisfactoria, completamente naturalista y genuinamente espiritual. Ahora, es crucial entender que la resistencia a Spinoza no viene solo de líderes religiosos que defienden su poder institucional. Viene también, quizás principalmente, de personas ordinarias que están psicológicamente invertidas en sus creencias religiosas. Para muchas personas, su identidad está íntimamente atada a su religión. Ser cristiano, musulmán, judío, hindú, no es solo una cuestión de qué creen sobre metafísica, es quiénes son, es su comunidad, su cultura, su conexión con sus ancestros, su fuente de significado y propósito. Pedirles que cuestionen su religión es pedirles que cuestionen su identidad misma. Spinoza entendía esto. Él mismo fue criado en una comunidad judía cerrada, donde la identidad religiosa y étnica eran inseparables. Cuando fue excomulgado, no solo perdió su religión, perdió su comunidad, su familia en muchos aspectos, su lugar en el mundo. El precio que pagó por su honestidad intelectual fue enorme, y sin embargo consideró que valía la pena. Consideró que vivir en la verdad, incluso en soledad, era preferible a vivir en la ilusión, incluso en comunidad. Pero no todos están dispuestos a pagar ese precio, y no podemos culparlos por eso. Los lazos comunitarios son poderosos y valiosos. La pregunta es si pueden ser mantenidos sin sacrificar la honestidad intelectual. Spinoza creía que sí, pero solo si las comunidades religiosas
estuvieran dispuestas a transformarse radicalmente. En el Tratado Teológico Político, argumentó que la función apropiada de la religión no es proporcionar verdades metafísicas, para lo cual es completamente inadecuada, sino promover la obediencia y la caridad, fomentar la cohesión social y el comportamiento ético. Las doctrinas específicas que una religión enseña son irrelevantes mientras produzcan estos resultados. Las disputas sobre dogmas teológicos son pérdida de tiempo. Lo que importa es si una religión hace a las personas más compasivas, más justas, más pacíficas. Y desde esa perspectiva, Spinoza estaba dispuesto a otorgar cierto valor a las religiones, incluso mientras rechazaba sus afirmaciones sobre la verdad. Esta era una posición notablemente tolerante para su época, y de hecho sigue siendo más tolerante que muchas posiciones religiosas y ateas hoy. Spinoza no llamaba a la destrucción de las religiones, no abogaba por prohibir la práctica religiosa, simplemente pedía que las religiones fueran reconocidas por lo que son, construcciones humanas que sirven funciones sociales útiles, pero que no tienen acceso privilegiado a verdades últimas. Pedía que se les permitiera a las personas creer lo que quisieran en privado, pero que la autoridad del Estado no fuera usada para imponer doctrinas religiosas y que la libertad de expresión incluyera el derecho a criticar la religión. Esta visión eventualmente se convirtió en el fundamento del secularismo liberal moderno, aunque el crédito rara vez se le da a Spinoza. La separación entre Iglesia y Estado, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, todas estas ideas que ahora damos por sentadas en las democracias liberales tienen raíces profundas en el pensamiento de Spinoza. Y sin embargo, estas libertades están constantemente bajo amenaza, constantemente siendo erosionadas por fuerzas religiosas que quieren privilegio especial, que quieren que sus doctrinas sean protegidas de la crítica, que quieren imponer sus valores morales a toda la sociedad a través de la ley. En muchos países la blasfemia todavía es un crimen. La apostasía todavía es castigable con la muerte en algunos lugares. La educación religiosa es obligatoria en las escuelas públicas en otros. Las leyes sobre moralidad sexual, sobre derechos reproductivos, sobre matrimonio, sobre consumo de sustancias, están todavía moldeadas por doctrinas religiosas más que por consideraciones racionales sobre daño y beneficio. En estos contextos, el proyecto de Spinoza está lejos de completarse. La lucha por la libertad de pensamiento, por el derecho a vivir de acuerdo con la razón en lugar del dogma, continúa. Y esta lucha no es solo intelectual, es profundamente práctica. Afecta las vidas reales de millones de personas. Piensa en las mujeres que viven bajo regímenes islámicos fundamentalistas, forzadas a cubrir sus cuerpos, negadas educación y autonomía, tratadas como propiedad de sus padres y esposos, todo justificado por textos religiosos. Piensa en los niños LGBTQ criados en familias cristianas conservadoras, enseñados que sus sentimientos naturales son pecaminosos, que están dañados o poseídos por demonios, que merecen ser castigados o curados. Piensa en las personas en países musulmanes que abandonan el Islam, que viven con miedo constante de ser descubiertas, porque la apostasía podría significar el rechazo de sus familias, la pérdida de sus trabajos, incluso la ejecución. Piensa en las parejas que no pueden casarse legalmente porque sus religiones son diferentes, o en las personas que no pueden acceder a servicios médicos necesarios porque violan doctrinas religiosas. Estos no son problemas abstractos, son injusticias concretas que causan sufrimiento real. Y en el centro de todas estas injusticias está la afirmación de que ciertas creencias religiosas están más allá del cuestionamiento, que deben ser respetadas simplemente porque son religiosas, que criticarlas es ofensivo o intolerante. Esta afirmación es precisamente lo que Spinoza rechazó. Mostró que ninguna creencia está más allá del escrutinio racional, que afirmar lo contrario es reclamar un privilegio injustificable, y más aún, mostró que las creencias que reclaman este privilegio son precisamente las más peligrosas, las que más necesitan ser sometidas a crítica rigurosa, porque son las que más daño han causado históricamente. Pero ¿cómo combatimos estas injusticias sin caer en la intolerancia nosotros mismos? ¿Cómo criticamos las religiones sin perseguir a los creyentes?
¿Cómo promovemos la razón sin imponer una nueva ortodoxia? Estas son preguntas delicadas que Spinoza no pudo responder completamente, porque vivió en una época muy diferente, pero podemos extrapolar de sus principios. La clave está en distinguir entre criticar ideas y perseguir personas. Las ideas no tienen derechos, no pueden ser heridas, no merecen protección. Las personas sí tienen derechos, pueden ser heridas, merecen protección. Entonces, debemos ser implacables en nuestra crítica de ideas religiosas, que consideramos falsas o dañinas, pero igualmente firmes en defender el derecho de las personas a sostener esas ideas si así lo eligen. Esto significa que debe ser legal blasfemar, ridiculizar, cuestionar cualquier doctrina religiosa. Debe ser legal publicar caricaturas del profeta. Debe ser legal argumentar que Jesús no resucitó. Debe ser legal afirmar que el Corán es un texto humano lleno de errores. Al mismo tiempo, debe ser ilegal discriminar contra personas basándose en su religión. Debe ser ilegal usar violencia contra creyentes. Debe ser ilegal impedir que practiquen su fe en privado. Esta distinción parece simple en teoría, pero es complicada en práctica, porque las personas a menudo sienten que los ataques a sus creencias son ataques a ellas mismas, y en cierto sentido tienen razón si sus identidades están construidas alrededor de esas creencias. Pero la solución no es proteger las creencias de la crítica, sino ayudar a las personas a desarrollar identidades menos frágiles, menos dependientes de doctrinas específicas. Esto es lo que la educación en pensamiento crítico puede lograr. Cuando las personas aprenden a evaluar ideas basándose en evidencia y argumento, en lugar de autoridad y tradición, cuando aprenden que cambiar de opinión ante nueva evidencia es señal de fortaleza intelectual, no de debilidad, cuando aprenden que la incertidumbre no es algo a temer sino a abrazar, entonces se vuelven menos vulnerables a sentirse atacadas cuando sus creencias son cuestionadas. Pueden decir, interesante crítica, déjame pensar en eso, en lugar de estás atacando mi identidad misma. Spinoza vivió en una época donde este tipo de educación era casi inexistente. La mayoría de las personas eran analfabetas. Su única exposición a ideas filosóficas o teológicas venía de sermones en iglesias o sinagogas. No tenían acceso a libros, no tenían la capacidad de comparar diferentes perspectivas. En ese contexto, el miedo que las autoridades religiosas tenían de permitir el libre pensamiento era quizás comprensible, aunque no justificable. Temían, probablemente con razón, que si las masas comenzaban a cuestionar las doctrinas religiosas, la sociedad se desintegraría en caos. Pero vivimos en un contexto completamente diferente ahora. La educación universal es una realidad en la mayoría de los países desarrollados. El acceso a información es prácticamente ilimitado gracias a Internet. Las personas pueden, si eligen, educarse a sí mismas en filosofía, ciencia, historia, pueden comparar diferentes tradiciones religiosas, pueden leer críticas de la religión junto con defensas de ella. Las condiciones para el pensamiento libre que Spinoza solo podía soñar existen ahora. Y sin embargo, paradójicamente, en muchas maneras las personas parecen menos dispuestas a pensar críticamente sobre religión ahora que en el pasado reciente. ¿Por qué? Parte de la respuesta es que la información abundante no es lo mismo que sabiduría. Las personas pueden tener acceso a todo el conocimiento del mundo y aún así elegir consumir solo lo que confirma sus creencias previas. Los algoritmos de redes sociales refuerzan esto, creando burbujas de filtro donde las personas solo ven perspectivas que ya comparten. Las habilidades de pensamiento crítico no se desarrollan automáticamente, deben ser enseñadas activamente. Y desafortunadamente, muchos sistemas educativos, incluso en países desarrollados, fallan en esto. Enseñan hechos, pero no cómo evaluar afirmaciones. Enseñan información, pero no cómo distinguir fuentes confiables de no confiables. Enseñan a pasar exámenes, pero no a pensar independientemente. Además, hay fuerzas activas trabajando contra el pensamiento crítico. Las instituciones religiosas obviamente tienen interés en mantener a las personas sin cuestionar sus doctrinas. Pero también hay fuerzas políticas y económicas que se benefician de poblaciones que no piensan críticamente. Poblaciones que aceptan autoridad sin cuestionamiento son más fáciles de gobernar,
más fáciles de manipular, más fáciles de explotar. Por eso vemos ataques constantes a la educación, intentos de desfinanciar escuelas públicas, de eliminar el pensamiento crítico de los currículos, de reemplazar la ciencia con doctrina religiosa, de censurar libros que desafían ortodoxias. Spinoza entendió que la libertad de pensamiento y la libertad política están íntimamente conectadas. No puedes tener una sin la otra. Una sociedad donde las personas no son libres de pensar por sí mismas, inevitablemente, se convierte en una tiranía, ya sea tiranía religiosa o política. Y una tiranía, ya sea religiosa o política, inevitablemente suprime el pensamiento libre porque representa una amenaza existencial a su poder. Por eso defendió tan vigorosamente la libertad de expresión. Por eso argumentó que el Estado debe permitir que todas las ideas sean discutidas abiertamente, por más heréticas o peligrosas que parezcan. Porque solo en un mercado libre de ideas puede emerger la verdad. Solo cuando todas las perspectivas pueden ser escuchadas y evaluadas, puede la razón triunfar sobre el dogma. Esta visión ha sido parcialmente realizada en las democracias liberales modernas, pero nunca completamente, y siempre está en peligro. Vemos intentos constantes de restringir el discurso, de prohibir ciertos tipos de expresión, de castigar a personas por sus opiniones. A veces estos intentos vienen de la derecha religiosa, queriendo prohibir la blasfemia o la pornografía. A veces vienen de la izquierda progresista, queriendo prohibir el discurso de odio o la desinformación. Y aunque las motivaciones pueden diferir, el resultado es el mismo, una erosión de la libertad de expresión, un movimiento hacia un mundo donde ciertas ideas no pueden ser expresadas sin consecuencias severas. Spinoza nos advertiría contra esto. Nos diría que tan pronto como comenzamos a hacer excepciones a la libertad de expresión, tan pronto como decimos que ciertas ideas son demasiado peligrosas para ser discutidas, comenzamos a deslizarnos de regreso hacia la tiranía. Porque, ¿quién decide qué ideas son demasiado peligrosas? ¿Quién determina qué constituye discurso de odio o desinformación? En la práctica, son aquellos en el poder, y aquellos en el poder inevitablemente usarán estas restricciones para proteger su propia posición, para silenciar disidencia, para mantener el status quo. Esto no significa que toda expresión deba ser sin consecuencias. Las consecuencias sociales, el rechazo de ideas terribles, el debate vigoroso, todo esto es apropiado y necesario. Lo que no es apropiado es usar el poder del Estado para castigar la expresión de ideas. Las ideas deben ser combatidas con mejores ideas, no con censura. Los argumentos deben ser refutados con argumentos mejores, no con prohibiciones. Esta es la única manera de que la verdad emerja, la única manera de que el progreso sea posible. Y el progreso es posible, a pesar de todos los retrocesos, a pesar de todas las fuerzas que trabajan contra él. La tendencia general de la historia humana ha sido hacia mayor libertad, mayor conocimiento, mayor prosperidad, mayor compasión. No en línea recta, no sin terribles interrupciones y reversos, pero la dirección general es clara. Las sociedades más libres son las más prósperas. Las sociedades más educadas son las más pacíficas. Las sociedades más seculares tienen mejor tratamiento de minorías, mejores derechos para mujeres, mejores protecciones para personas vulnerables. Esto no es coincidencia, es causa y efecto. La razón, cuando se le permite florecer, produce mejores resultados que el dogma. La libertad, cuando se protege, conduce a mayor florecimiento humano que la opresión. Spinoza vio esto con claridad profética. Vio que el futuro pertenecía a la razón, no a la superstición. Vio que las sociedades que abrazaran la libertad de pensamiento prosperarían mientras las que la reprimieran se estancarían. Vio que las religiones que se aferraran a dogmas insostenibles eventualmente colapsarían bajo el peso de sus propias contradicciones. No vivió para ver estas predicciones cumplirse, pero nosotros sí. Hemos visto el declive del poder religioso en Europa. Hemos visto el colapso de teocracias. Hemos visto generaciones enteras alejarse de las iglesias. Hemos visto la ciencia triunfar sobre la superstición en un dominio tras otro, pero también hemos visto resistencia feroz a este progreso. Hemos visto el resurgimiento de fundamentalismos religiosos. Hemos visto terrorismo en nombre de Dios.
Hemos visto políticos usando la religión para movilizar bases y ganar elecciones. Hemos visto intentos de revertir los logros del secularismo, de reintroducir la religión en las escuelas públicas, de codificar doctrinas religiosas en ley civil. La batalla que Spinoza comenzó no ha terminado. En muchos sentidos, apenas está comenzando, porque lo que está en juego no es solo el futuro de la religión, sino el futuro de la humanidad misma. Los desafíos que enfrentamos como especie, el cambio climático, las armas nucleares, las pandemias, la desigualdad extrema, no pueden ser resueltos por el pensamiento mágico. No pueden ser resueltos apelando a textos antiguos escritos por personas que no sabían nada sobre estos problemas. Solo pueden ser resueltos mediante la aplicación rigurosa de la razón, mediante el uso del método científico, mediante la cooperación global basada en reconocimiento de nuestra humanidad común, no en divisiones religiosas o nacionales. Y sin embargo, en el momento mismo cuando más necesitamos razón, vemos su rechazo. Vemos personas negando el cambio climático porque contradice sus creencias religiosas sobre el dominio humano sobre la naturaleza. Vemos personas rechazando vacunas porque confían en profecías religiosas más que en medicina. Vemos personas apoyando políticas suicidas porque creen que el fin del mundo está cerca de todas formas, que Jesús va a regresar o que el juicio final está llegando. Esta irracionalidad no es inofensiva, está literalmente amenazando nuestra supervivencia como especie. Spinoza nos mostró el camino hacia adelante. Nos mostró que es posible vivir sin las muletas de la religión, que es posible encontrar significado y propósito y felicidad basándose en comprensión racional de la realidad. Nos mostró que podemos ser éticos sin miedo al castigo divino, que podemos cooperar sin necesidad de creencias compartidas sobre lo sobrenatural, que podemos prosperar como especie si abrazamos nuestra naturaleza como parte del orden natural del universo. Pero su visión solo puede ser realizada si suficientes personas la abrazan, si suficientes personas tienen el coraje de cuestionar sus propias creencias heredadas, si suficientes personas eligen la razón sobre la fe. ¿Serás tú una de esas personas? ¿Tendrás el coraje que Spinoza tuvo? ¿O elegirás la comodidad de la conformidad, la facilidad de simplemente seguir lo que te enseñaron, la seguridad de pertenecer a un rebaño en lugar del riesgo de pensar por ti mismo? La elección es tuya y las consecuencias se extenderán mucho más allá de tu vida individual, porque cada persona que elige la razón hace un poco más fácil para la siguiente persona hacer lo mismo. Cada persona que vive con integridad intelectual modela esa posibilidad para otros. Cada persona que se niega a aceptar respuestas fáciles contribuye al lento pero inexorable progreso de la humanidad hacia mayor sabiduría. Spinoza creía en ese progreso, no ciegamente, no sin reconocer los obstáculos, pero fundamentalmente. Creía que los seres humanos, cuando se les da la oportunidad, cuando se les proporciona educación, cuando se les permite pensar libremente, tenderán hacia la razón, que la verdad, una vez descubierta, tiene un poder propio, que la mentira puede ser mantenida solo mediante coerción constante, pero la verdad se sostiene por sí misma, que eventualmente, después de todos los retrocesos y rodeos, la humanidad llegará a un lugar donde la razón gobierne, donde la superstición haya sido superada, donde las personas puedan vivir juntas en paz porque reconocen su unidad fundamental como expresiones de la misma naturaleza infinita. Esta es una visión utópica, quizás irrealista. Ciertamente Spinoza no esperaba que se realizara pronto, pero era necesario mantener esa visión, mantener ese objetivo en mente, porque sin ella, sin alguna imagen de hacia dónde estamos tratando de ir, fácilmente nos perdemos en las luchas inmediatas y olvidamos por qué estamos luchando. La visión sirve como estrella polar, guiándonos incluso cuando el camino es oscuro y tortuoso, y el camino es oscuro. Vivimos en tiempos de gran confusión y conflicto. Las viejas certezas se están derrumbando, pero las nuevas aún no se han establecido completamente. Las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo autoridad, pero el vacío está siendo llenado a veces por cosas peores: cultos de personalidad, teorías conspiracionales, fundamentalismos de nuevo cuño. Las personas buscan desesperadamente significado y certeza, y cuando la religión tradicional no las proporciona,
se vuelven hacia alternativas que pueden ser igual de irracionales y mucho más peligrosas. Spinoza nos advertiría que esta es una etapa necesaria pero transitoria. Cuando viejas estructuras se derrumban, hay caos antes de que emerjan nuevas estructuras. Cuando las personas pierden sus viejas creencias, hay desorientación antes de que encuentren nuevas bases. Pero el proceso es necesario. No podemos construir un futuro mejor sobre fundamentos podridos. Primero, debemos limpiar los escombros, por más doloroso que sea ese proceso. Y luego, con paciencia y cuidado, podemos comenzar a construir algo nuevo, algo más sólido, algo basado en verdad en lugar de ilusión. Ese proyecto de construcción ya está en marcha. En laboratorios científicos, en aulas, en conversaciones entre amigos, en foros de Internet, en libros y artículos y videos como este, las personas están trabajando para articular una visión del mundo que sea tanto verdadera como significativa, tanto racional como inspiradora. No es fácil. La ciencia nos dice que somos animales evolucionados en un planeta insignificante, en un universo vasto e indiferente. ¿Cómo encontramos significado en eso? ¿Cómo evitamos caer en el nihilismo, en la desesperación? La respuesta de Spinoza es que el significado no tiene que venir de fuera, de un creador que nos asigna un propósito. Puede venir de dentro, de nuestra comprensión de lo que somos y de nuestra elección de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Esta respuesta no satisfará a todos. Algunos dirán que es demasiado abstracta, demasiado fría, que no proporciona el calor emocional que la religión proporciona, y tienen razón en que es diferente. Spinoza no ofrece el consuelo de un Padre Celestial, no ofrece la promesa de reunión con seres queridos en el más allá, no ofrece justicia cósmica, donde los malvados son castigados y los buenos recompensados. Lo que ofrece es algo más austero, pero quizás más valioso: la verdad y la libertad que viene de aceptar la verdad. Para algunas personas eso es suficiente, para otras no lo es. Y eso también está bien. No todos necesitan ser espinosistas, no todos necesitan rechazar completamente la religión. Lo que todos necesitan es la libertad de elegir por sí mismos, la libertad de examinar diferentes opciones y decidir qué les parece más verdadero y satisfactorio. Y esa libertad solo es posible en una sociedad donde las ideas pueden circular libremente, donde ninguna doctrina está protegida de la crítica, donde las personas pueden cambiar de opinión sin miedo a ser castigadas. Crear y mantener tales sociedades es el proyecto político de nuestro tiempo. Requiere vigilancia constante contra fuerzas que quieren restringir la libertad en nombre de la seguridad, la moralidad, la tradición, la identidad. Requiere resistencia contra la censura, venga de donde venga. Requiere defensa vigorosa de la educación en pensamiento crítico, de la ciencia, de las humanidades, de todo lo que nos ayuda a pensar clara y críticamente. Requiere, en resumen, el coraje de defender los valores que Spinoza defendió, incluso cuando hacerlo es impopular o peligroso. Y sí, puede ser peligroso. Vivimos en una época donde las amenazas contra pensadores libres son reales. Periodistas asesinados por críticas a la religión, académicos atacados por enseñar evolución, activistas perseguidos por defender derechos de minorías. El precio del pensamiento libre puede ser alto, pero el precio de no pensar libremente es infinitamente más alto. Es el estancamiento de la civilización humana, es la perpetuación del sufrimiento innecesario, es la posibilidad real de que nuestra especie no sobreviva a los desafíos que enfrenta. Entonces, la pregunta no es si podemos permitirnos el lujo del pensamiento libre. La pregunta es si podemos permitirnos no tenerlo. Y la respuesta clara e inequívoca es no, no podemos. El pensamiento libre no es un lujo para tiempos de prosperidad. Es una necesidad para la supervivencia. Es el único mecanismo mediante el cual las sociedades pueden aprender, adaptarse, mejorar. Sin él, estamos condenados a repetir los errores del pasado, a ser esclavos de tradiciones que ya no sirven, a ser víctimas de dogmas que nos dividen y debilitan. Spinoza lo entendió, lo vivió, lo pagó con su vida entera, y su legado, su regalo para nosotros, es la demostración de que es posible, que un ser humano puede vivir libre de superstición, puede pensar críticamente sobre todo, puede rechazar la autoridad de textos y tradiciones
sin perder su humanidad o su felicidad. Al contrario, puede ganar algo más valioso, la integridad que viene de vivir en la verdad. Y si uno puede hacerlo, todos pueden hacerlo. Si fue posible en el siglo XVII, cuando las fuerzas contra el pensamiento libre eran mucho más poderosas de lo que son ahora, es ciertamente posible hoy. La verdad que 2000 años de teología ocultaron no es complicada. Es simple, casi obvia una vez que la ves. Es que los dioses son creaciones humanas, no al revés. Que las religiones son fenómenos culturales, no revelaciones divinas. Que los textos sagrados son literatura humana, reflejando las preocupaciones y limitaciones de sus autores, no sabiduría eterna. Que la moralidad puede ser fundamentada en razón y compasión, no necesita mandatos sobrenaturales. Que el significado y propósito pueden ser encontrados en este mundo, en esta vida, sin necesidad de fantasías sobre otro mundo. Estas verdades no son nuevas. Spinoza no las inventó, pero las articuló con una claridad y rigor que nadie antes había logrado, y mostró, mediante su propio ejemplo, que se puede vivir con estas verdades, que no conducen al nihilismo o a la desesperación, sino a una forma de vida más rica y libre. Esa es su contribución perdurable. Esa es la razón por la que sigue siendo relevante 3 siglos y medio después de su muerte. No porque tengamos todas las respuestas que él no tenía, sino porque seguimos enfrentando las mismas preguntas fundamentales que él enfrentó. ¿Cómo vivimos bien? ¿Qué es verdadero? ¿Cómo nos liberamos de las cadenas del miedo y la superstición? Y sus respuestas, aunque no perfectas, siguen siendo las mejores que tenemos. Vivimos bien usando nuestra razón para entender qué genuinamente contribuye a nuestro florecimiento. La verdad es lo que puede ser establecido mediante evidencia y argumento riguroso, no lo que nos dicen autoridades que afirman conocimiento especial. Nos liberamos examinando nuestras creencias sin piedad, descartando lo que no se sostiene ante el escrutinio, construyendo nuestras vidas sobre lo que permanece. Este es el trabajo de una vida. No es algo que se hace una vez y se termina. Es un proceso continuo de examinación, ajuste, crecimiento. Spinoza mismo continuó refinando su filosofía hasta su muerte. La Ética, su obra maestra, fue trabajada y retrabajada durante décadas. Nunca estuvo completamente satisfecho con ella. Siempre vio maneras en que podría ser mejorada, pero la publicó de todas formas, sabiendo que era imperfecta, porque creía que incluso imperfecta era valiosa, que podría ayudar a otros en su propio viaje hacia la comprensión. Y tenía razón. A pesar de su dificultad, a pesar de su abstracción, la ética ha ayudado a incontables personas a lo largo de los siglos. Ha proporcionado un marco para entender el mundo y nuestro lugar en él. Ha ofrecido consuelo a aquellos que luchan con la pérdida de la fe religiosa. Ha inspirado movimientos por la libertad y la justicia. Ha sido una fuente de fortaleza para pensadores y activistas que enfrentaron persecución por sus ideas, y sigue haciendo todo esto hoy para aquellos que tienen la paciencia y el compromiso de penetrar su superficie difícil y descubrir las riquezas que contiene. Pero no todos necesitan leer la Ética. Las ideas centrales de Spinoza pueden ser comunicadas de maneras más accesibles. Ese es el propósito de trabajos como este: tomar las ideas complejas de un filósofo del siglo XVII y presentarlas de manera que las personas en el siglo XXI puedan entenderlas y usarlas. Traducir su lenguaje geométrico a prosa ordinaria, conectar sus preocupaciones con las nuestras, mostrar cómo sus insights sobre religión y política y ética siguen siendo relevantes en nuestro contexto tan diferente. Y son relevantes, dolorosamente relevantes. Cada vez que vemos terrorismo justificado por religión, cada vez que vemos derechos negados basándose en doctrinas religiosas, cada vez que vemos superstición triunfar sobre razón, vemos la necesidad de lo que Spinoza enseñó. Cada vez que vemos a las personas atrapadas en creencias que las hacen miserables, que las dividen de otros, que las impiden florecer, vemos la necesidad de la libertad que Spinoza defendió. El trabajo está lejos de terminar. La lucha que él comenzó continúa. Y necesita nuevos combatientes en cada generación. Personas dispuestas a defender la verdad contra la mentira, la razón contra el dogma, la libertad contra la opresión. ¿Serás tú uno de esos combatientes? La elección es tuya, pero considera esto.
La historia recordará esta época como un punto de inflexión, o como el momento cuando la humanidad finalmente maduró, cuando superó las supersticiones de su infancia y comenzó a vivir como especie racional, o como el momento cuando tuvo la oportunidad de hacer eso pero falló, cuando sucumbió a sus miedos e irracionalidades y se condenó a un futuro de conflicto y posible extinción. El desenlace aún no está determinado. Depende de lo que hagamos ahora, de las elecciones que hacemos, de si tenemos el coraje de seguir la verdad donde sea que conduzca. Spinoza creía que los seres humanos, en su mejor momento, tienen ese coraje. Creía en nuestra capacidad de elevarnos por encima de nuestros instintos y miedos, de usar la razón para guiar nuestras vidas, de crear sociedades basadas en libertad y comprensión mutua, en lugar de coerción y superstición. Esa fe, si podemos llamarla así, era basada no en esperanza ciega, sino en observación de lo que los seres humanos son capaces cuando se les da la oportunidad. Y 3 siglos y medio de historia desde su muerte han vindicado esa fe, al menos parcialmente. Hemos progresado, aunque no tanto como él habría esperado. No,